Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay esperanza. Él es la verdad. Verdades para el siglo XXI presenta a Jesús a través de la Biblia. Porque Jesús fue la verdad en el pasado, es la verdad en el siglo XXI y será la verdad por toda la eternidad. Te invito a participar con el pastor Elvis Díaz en el día de hoy de otra de las lecciones de la serie Verdades para el siglo XXI. Bienvenido. Bienvenidos a una entrega más de nuestra serie Verdades para el siglo XXI. En el día de hoy vamos a estar estudiando la verdad acerca de la muerte. Un tema extraordinario, muy interesante, donde muchas personas tienen muchas interrogantes y muchas preguntas acerca de la muerte. Antes de abrir la palabra de Dios en el día de hoy, me gustaría que tú cerraras tus ojos conmigo y tengamos unas palabras de oración. Querido Padre Celestial, en el estudio de este día, quiero pedirte que tú nos bendiga, que nos dirija, que al abrir tu palabra nos hable y nos pueda responder las interrogantes que poseen nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. La verdad acerca de la muerte. Mira, el ser humano tiene más de 6.000 años mirando la muerte, pero el ser humano no se acostumbra a la muerte. ¿O acaso tú te acostumbras a ver un ser humano morir? A ver tu hijo morir, tu esposo, tu madre, tu familiar cercano morir, tu mejor amigo tener que pasar por la terrible circunstancia de la muerte. El ser humano no se acostumbra a la muerte. Han pasado los años, pasa el tiempo. Tú sabes que naces, creces, tú vives, te desarrollas en ese mundo y al fin vas a tener que morir. Pero el ser humano nunca se acostumbra a la muerte. ¿Por qué? El ser humano no fue creado para morir. Dios no te creó a ti para morir. Yo quisiera, antes de entrar a lo que es la muerte, quisiera que definamos una pregunta clara y que esté bien clara en este momento. Quisiera definir esta pregunta. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Para tú saber qué pasa con la muerte, lo primero que deberíamos de saber es quién creó al hombre, cómo se hizo el hombre, de dónde surge el hombre. Quisiera abrir contigo la Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Génesis se escribe y se describe allí cómo Dios creó todo lo que existe. En el primer día hizo la luz, segundo día hizo otra cosa, tercer día hizo otra cosa, hasta que llegó el sexto día. Y el sexto día, entonces Dios creó al hombre y a la mujer, lo formó. Mira que dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Mira qué interesante. Dios decide crear al hombre y a la mujer. Lo crea a su propia imagen y semejanza. Le da identidad. Crea un hombre, crea una mujer. Le da identidad al ser humano. ¿De dónde surge el ser humano? Sencillamente surge de la mano de Dios. ¿Cómo surge la vida? La vida surge de la mano de Dios. ¿Cómo surge la raza humana? La raza humana surge de la mano de Dios. La raza humana no surge de una casualidad esporádica, de una explosión, de una evolución. No. La raza humana surge de la mano de Dios. Dios creó en el sexto día el hombre y la mujer. Pero mira algo más. El siguiente capítulo
del libro de Génesis, capítulo 2, los primeros 3 versículos dicen así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó sobre ello el día séptimo. Mira qué interesante. Dios creó al hombre y a la mujer. El sexto día, Dios formó al hombre y a la mujer con sus manos. El ser humano no fue creado por una casualidad, una explosión, una evolución que de repente ocurrió. No, no. El ser humano fue creado por la mano de Dios. Dios quiso crear al hombre y a la mujer y lo creó con identidad, lo formó. Varón y hembra lo creó en el sexto día de la creación. Ahora bien, el capítulo 2 del libro de Génesis, pero en el versículo número 7, mira qué dice la Biblia. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo se forma el hombre? Bueno, Dios tomó barro, Dios tomó polvo e hizo una obra de arte. Y cuando estaba colocado esa obra de arte en el piso, ese muñeco en el piso, entonces Dios sopló aliento de vida, Dios sopló oxígeno, Dios sopló su aire, y su aire es vida. Y dice la Biblia que cuando Dios sopló aliento de vida, entonces el hombre tomó vida, se levantó y es un ser viviente. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres yo? Sencillamente la combinación de lo que Dios creó, ese polvo que Dios creó, más el aliento de vida de Dios, entonces es un ser viviente. Así surge el hombre, así nace el hombre, así es como surge la raza humana, así es como surge la vida en el ser humano. Sabiendo el origen del hombre, entonces quisiera que mires conmigo la verdad acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo define la Biblia la muerte? Para responder esa pregunta, quisiera ir contigo al libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo número 7. Mira qué dice la Biblia acerca de la muerte. ¿Cómo define la Biblia la muerte? Dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si en la creación la vida, el ser viviente, es la combinación del muñeco que Dios creó de barro, más el soplo de vida de Dios, es un ser viviente. Vida, barro, más el aliento de Dios. Entonces, ¿qué es la muerte? Mira, el libro de Eclesiastés dice que la muerte no es más que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muerte es la disociación. Si vida es la asociación de polvo y aliento de vida, muerte entonces es la disociación de ese polvo que Dios creó. Entonces el aliento de vida se quita y el aliento de vida vuelve a Dios. El aliento de vida no es un alma pequeña, el aliento de vida no es un muñequito pequeño que va divagando en el aire, que tiene sentido, que tiene ojo, que tiene oído, que toca, que habla en las noches, que va, toca puertas, va a la cocina, mueve trastes. No, no. Aliento de vida sencillamente es ese respiro de Dios que fue dado al principio y que cuando el ser humano muere se quita, se divide del cuerpo y entonces ese aliento de vida vuelve a Dios. Pero una pregunta más. En nuestro estudio, ¿cómo contrasta Jesús la muerte? En el ministerio de Jesús aquí en esa tierra, ¿cómo comparó Jesús la muerte? ¿Cómo él lo contrasta? Mira, libro de Juan, capítulo 11, versículo 11 al 13. Mira qué dice la Escritura. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaban del reposo del sueño. ¿Cómo contrasta Jesús la muerte? Para Jesús, la muerte es un sueño. Su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Envían mensajeros hacia Jesús para que diera la noticia, para que viniera a sanar. Jesús se tarda y no llega a tiempo. Lázaro murió.
Y cuando le dan la noticia a Jesús, Jesús, Lázaro, tu amigo murió, ya no está, ya está muerto. Entonces Jesús agarra y dice, no, Lázaro no está muerto, Lázaro está durmiendo. Para el cielo, para Dios, para Jesús, la muerte es como un sueño. La muerte es como un sueño. Te quitas el aliento de la vida y entonces queda como dormido. Para Jesús, la muerte es como un sueño. Pero, ¿tiene conocimiento la persona muerta? Eso es una gran pregunta. Otra pregunta que surge en la mente del ser humano. Una persona que muere, ¿tiene conocimiento? He visto personas que creen que un muerto siente, que habla. Pastor, un muerto puede hablar, puede sentir, puede gustar. Yo puedo ponerle comida a mi abuelo que murió, puedo ponerle comida a mi mamá que murió hace 10 años. ¿Qué siente un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Mira, el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 6, nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué pasa con el que muere? La Biblia dice que el que muere, su memoria es puesta en el olvido. El que muere no anda recordando quién es su hijo, quién es su papá, quién es su amigo. No. El que muere, su memoria es colocada en el olvido y no tiene más parte de lo que se hace debajo del sol. Una persona que muere, su espíritu puede andar divagando como un alma en pena. De acuerdo al libro de Eclesiastés, eso no puede ser posible. Una persona que ha muerto, su memoria es colocada en el olvido y no tiene más parte en lo que se hace debajo del sol. Pastor, quiero comunicarme con mi papá para que me diga qué está pasando con mi vida. Quiero comunicarme con mi amigo para que me dé buena suerte. Quiero comunicarme con mi ser querido para que me diga qué número de la lotería va a salir. No. Mira, el que muere nada sabe. El que muere, su memoria es colocada en el olvido. El que muere no tiene parte en las cosas que se hacen debajo del sol. Tú no puedes tratar de pensar que tu padre sabe qué está ocurriendo con tu vida. Tú no puedes tratar de pensar de que tu madre sabe qué está ocurriendo con tu vida. No puedes pensar eso. No. Porque el que muere, su memoria es colocada en el olvido y no tiene parte de lo que está ocurriendo en ese mundo. Pero de repente tú puedes preguntarte, ¿qué entonces sucede con el alma? ¿Cómo es ese asunto del alma? ¿Qué pasa con el alma? Mira, el libro de Ezequiel, capítulo 18. Libro de Ezequiel, capítulo 18, el verso número 4. Dice la Biblia así. He aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma del que pecare, esa morirá. ¿Qué es el alma? Mira, el alma no es más que el ser viviente, esa conjugación de soplo de vida más cuerpo. Eso es lo que la Biblia llama como un alma viviente. Eso es lo que la Biblia llama como un ser viviente. Alma es sinónimo de un ser viviente. Pastor, pero ¿cómo es eso? Mira que de repente dicen que el alma de mi papá está andando por ahí, que no sabe a dónde ir, que no conoce el camino. Alma no es algo separado del cuerpo. Alma no es algo que anda volando como un viento, como un poder. No. Alma, de acuerdo al texto bíblico, mira qué dice el texto bíblico. El alma que pecare, esa morirá. El texto se está refiriendo aquí a un ser humano. El ser humano que pecare, este morirá. La palabra alma en la Biblia es un sinónimo de ser viviente, es un sinónimo de ser humano. La alma no es un viento fuerte que camina, que mueve cosas. No. Alma eres tú y yo que caminamos. El vocabulario bíblico para alma es eso. No te puedes confundir creyendo que alma es un viento que mueve, que va, que viene. No puedes creer esas cosas.
Y tú de repente viene esa interrogante a tu cabeza. Pero pastor, ¿qué pasa cuando yo ya he sentido cosas? ¿Qué pasa cuando yo he sentido que me tocan la puerta? Y cuando abro la puerta no hay nadie. ¿Qué pasa cuando yo me siento en la cama y siento que alguien se sienta a mi lado y no hay nadie? Pastor, ¿qué pasa cuando de repente yo escucho que alguien me está hablando en nombre de mi papá? ¿Qué pasa? ¿Realmente fue mi papá? Momentito. La Biblia dice que el que está muerto no sabe nada. Y si la Biblia dice que el que está muerto no sabe nada, si la Biblia dice que el muerto no se levanta, que no habla, que no dice nada, si la Biblia dice que el que está muerto, su memoria es puesta en el olvido y no tiene más parte en este mundo. Si la Biblia dice eso, y de repente tú sientes algo que está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa crees tú que es? ¿Qué poder tú crees que se va a poner en contra de la palabra de Dios? ¿Qué poder va a tratar de engañar al ser humano y tratar de contradecir lo que Dios ya te dice en su santa palabra? ¿Quién crees tú que es? El enemigo. El enemigo trata de engañar al ser humano, trata de engañarte a ti, trata de engañar al ser humano para que no crea de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso él provoca tantas cosas extrañas en ese mundo, que toques, que de repente tú te levantas, la cocina se mueve, tú no sabes quién está haciendo el escándalo y tú de repente miras, oh, un familiar mío. No creas. El enemigo está tratando de engañarte para que tú creas en que el muerto existe, para que tú creas en la inmortalidad del alma. La Biblia dice que el alma no es inmortal. La Biblia dice que cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Ahora, quisiera analizar una pregunta más. ¿Debemos comunicarnos con los muertos? Me imagino que tal vez conoces a alguien que ha intentado comunicarse con los muertos. Pastor, sí, yo sé que sí ocurrió. Mira, me contaron de un amigo que se comunicó con su papá en el más allá. ¿Qué ocurre con aquel que intenta comunicarse con los muertos? Ya Dios habló de eso. Ya Dios dijo algo acerca de eso. Quisiera responder esa pregunta. ¿Qué debemos comunicarnos con los muertos? El libro de Deuteronomio, capítulo 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. Específicamente el verso 10 y el verso número 11. Mira qué dice la escritura. No sea hallado en ti quien haga pasar sus hijos o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mira qué interesante. Dios prohíbe a su pueblo, Dios prohíbe que consulte a los muertos. Para Dios es una abominación cuando un ser humano está consultando a lo que ya Él dijo en su palabra, que no es así. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó a que no hicieras, entonces tú no estás creyendo en Dios. Tú no estás obedeciendo a Dios. Es como de repente que tú le digas a tu hijo, hijo, no camines por ese camino porque te va a ocurrir algo malo. Hijo, no camines por ese camino porque es peligroso. ¿Qué tú esperas? Que tu hijo crea en ti y que no camine por ese camino porque es peligroso. Pero si de repente otro ser humano viene y dice así, no le creas a tu madre, no le creas a tu padre, camina por ese camino, no te va a hacer nada caminar por ese camino, no te va a hacer nada conducirte por ese camino, no le creas a ellos, no te preocupes, no va a ocurrir nada, camina. Tu hijo viene, no te cree a ti y camina. Pregunto, ¿a quién creyó el hijo tuyo? Creyó a la persona que trató de engañarlo y caminó por el camino. ¿Obedeció a quién? Obedeció a la persona que trataba de engañarlo. Eso mismo ocurre cuando Dios se dice algo en su palabra. Cuando Dios dice algo en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando Dios se dice, mira, el muerto no sale. El muerto no existe. El que murió ya quedó ahí.
y tú no te comuniques con el muerto. Entonces ahora tú quieres comunicarte con el muerto, vas a consultas a un agorero, vas a consultas a alguien por ahí, a un adivino, y te estás comunicando, entrando en contacto con algún muerto. Estás desobedeciendo a Dios. El libro de Samuel narra una historia del rey Saúl. El rey Saúl se encontraba desesperado. Iba a una guerra y no tenía confianza de ganar la guerra. Y de repente va donde una pitonisa, va donde una mujer para que le haga levantar al espíritu de Samuel de los muertos. Y allí consulta con los muertos. Saúl no estaba consultando a ningún muerto. Saúl estaba consultando al enemigo. Y fue desechado de la mano de Dios. Mira, cuando tú consultas a muertos, tú estás consultando al enemigo. Dios ya te dijo que no hicieras. Tú sencillamente no hagas. Pero quisiera mirar contigo una última pregunta. De repente tú estás ahí pensando en tu ser querido que falleció, pensando en tu amigo que murió, pensando en tu mamá que murió hace algunos años, pensando en tu hijo. Es un consuelo para ti pensar que quizás existe en alguna parte por ahí que tú puedes comunicarte con él en algún momento. Quizás eso sea un consuelo para ti. Y de repente ahora yo te digo, de acuerdo a la palabra de Dios, no existe. Y ahora tú dices, pero ahora estoy más desconsolado. ¿Cómo no existe un muerto? ¿Cómo que yo no puedo ver a mi hijo? ¿Cómo que mi hijo que murió ya no existe? ¿Cómo que mi hija que murió ya no existe? Ahora, ¿cómo yo voy a saber de ella? Ya estoy desconsolada. Quiero darte un consuelo más. ¿Qué pasará con los muertos en Cristo? ¿Qué ocurrirá con aquellos muertos cuando Cristo regrese por segunda vez? Mira. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Mira qué dice la Escritura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto con palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Mira, tu familiar falleció. Hay una esperanza maravillosa para aquel que falleció en Cristo. Hay una esperanza maravillosa para aquel que murió en Cristo. Dice la Biblia que tú no tienes que sufrir como aquel que no tiene ninguna esperanza. Tú no tienes que sufrir como aquel que no tiene ninguna esperanza de no ver a su familiar. Hay una esperanza maravillosa para aquel que su familiar, que su ser querido murió en Cristo Jesús. Hay una esperanza para ti si mueres en Cristo. Y la esperanza es que aquel que muera con su fe, con su confianza, su vida colocada en las manos de Jesús, se va a levantar cuando Él regrese por segunda vez. Quisiera contarte esta historia. Yo recuerdo, crecí con un amigo el cual amé, Sardis Rodríguez. El gran deseo de Sardis, ser pastor, igual que yo. Crecimos juntos, una vez soñamos, hablamos de eso. Sardis se fue a Centroamérica a estudiar teología. Pasaron los años, nunca nos encontramos. Ya cuando yo estaba en la universidad, me encontré con Sardis en una temporada. Pasamos juntos varios meses. Sardis estaba transfiriendo su matrícula para la Universidad de Puerto Rico. Nos vimos aquel día.
nos despedimos. Sardi partió a Puerto Rico y yo me estaba preparando para otro viaje de verano para hacer dinero para seguir estudiando. Cuando llegó una semana de Sardi haber partido, llegó una terrible noticia. Yo llegué donde vivíamos ahí en el hogar campestre, miré la cara de la gente lloraba, preguntaba, nadie me decía qué pasaba. Alguien se acercó y me dijo, Luis Sardi ha muerto. Yo no entendía. Yo no quería aceptar, mi corazón se quebró, me dolía el interior de mí. Sentía un dolor, un peso, un nudo en mi corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste? No encontraba qué hacer, estaba desesperado. Porque mi gran amigo había muerto. Pero una vez abrí la palabra de Dios en ese texto que te leí, donde el apóstol Pablo dice, no llores como quien no tiene esperanza, porque tú vas a ver a tu ser querido que murió en Cristo. Hoy día tengo una gran esperanza de que cuando Cristo venga, voy a mirar a Sardis, mi amigo, y lo voy a abrazar cuando el Cristo regrese por segunda vez. Quiero decirte una cosa en ese momento. Viste a un ser familiar que partió. Tienes el corazón hecho pedazos. Te sientes mal, destruido. Sientes que no tienes esperanza porque tu familiar se fue. No encuentras qué hacer. Te voy a decir una cosa. Coloca tu vida en las manos de Jesús. Porque tú vas a ver a tu familiar cuando Cristo venga por segunda vez. Tu familiar que descansó en Cristo. Pero tú tienes que tener tu vida en Cristo. Quisiera decirte en ese momento que si tú quieres poner tu vida en las manos de Jesús y verle a Él cuando Él regrese por segunda vez y formar parte de aquellos salvados, yo voy a tener una oración ahora. Y mientras yo oro, quiero que tú le digas al Señor, Señor, toma mi vida, toma mi existencia y ayúdame a vivir con una esperanza maravillosa de verte cuando tú regreses por segunda vez. Y si tienes que morir con una esperanza de encontrarte con Jesús en el reino de los cielos. Vamos a orar. Querido Padre, en este momento entrego la vida de la persona que está mirando frente al televisor este programa. Toma su corazón, toma su vida, oh Dios. Conságralo como enteramente tuyo. Si nos toca descansar, oh Padre Celestial, ayúdanos a levantarnos en tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.